Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alberto Reyes Zabaleta, soy estudiante de la licenciatura de optometría y en este momento, voy a hablar de lo que vi en la clase de anatomía impartida por el doctor Ladislao Vázquez. Y bueno, voy a comenzar con lo que es la, lo que recuerdo, lo que es la planigrafía. Bueno, en este curso vimos lo que es la planigrafía, es en parte la puerta de entrada del entendimiento del cuerpo humano, dado que la estructura y su función son dos conceptos estrechamente relacionados. Aprendimos sobre el cuerpo humano estudiando pues anatomía y fisiología en forma conjunta. Vimos la estructura de una parte del cuerpo que permite cumplir pues determinadas funciones. Vimos que hay dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, que proveen las bases necesarias para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. La anatomía, que pues, es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. En un principio pues se estudió a partir de la disección, el acto de cortar las estructuras del cuerpo para estudiar las relaciones, ¿sí? El estructuro de las estructuras que se desarrollan desde el momento de la fertilización del huevo hasta la octava semana en el útero. Y bueno, vimos que estudia las estructuras microscópicas de los tejidos también, que existe un lenguaje mediante el cual podemos explicar de una manera más adecuada las estructuras, ¿sí? Las y funciones del cuerpo humano. Y bueno, para evitar confusiones se ha desarrollado una posición anatómica estandarizada y se usa un vocabulario específico para relacionar las partes del cuerpo entre sí. Bueno, vimos que están formados por líneas imaginarias trazadas en el cuerpo. Se utilizan para ubicar las diferentes estructuras que los conforman. Un plano sagital y un plano vertical, que divide el cuerpo un órgano de un lado derecho y uno izquierdo. Más específicamente, cuando este plano pasa por la mitad del cuerpo u órgano, lo divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda, y se denomina plano sagital y medio. Si el plano sagital no pasa por el medio, sino que divide el cuerpo en dos mitades desiguales, pues se denomina plano parasagital. Un plano transversal divide el cuerpo o el órgano de una mitad superior y otra inferior. El plano transversal puede denominarse también plano horizontal. Y bueno, vimos lo que es la célula. Y vimos que todas las células se forman a partir de células preexistentes por un proceso que se denomina división celular, en el cual una célula se divide en dos células idénticas. Vimos la biología celular, y que es el estudio de las estructuras y funciones de las células, que las células llevan a cabo una sorprendente cantidad de reacciones químicas para crear y sostener el proceso de la vida, en parte aislando algunos tipos específicos de reacciones químicas dentro de estructuras celulares específicas. Sí, vimos también citología o la biología celular, y que es el estudio de las estructuras y funciones también de células. Y bueno, también vimos que, sin embargo, al igual que con otras palabras, las células rara vez funcionan como unidades aisladas en un organismo, ¿sí? Un tejido es un grupo de células similares que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las características específicas de los tejidos, pues dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que rodea las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. También vimos, casos como lo que es el tejido epitelial, que cubre el exterior del individuo y tapiza cavidades. Algunas células, están especializadas en segregar sustancias. Se encuentran, por ejemplo, en el tubo respiratorio, en el que la función de los cilios es empujar las partículas extrañas hacia el exterior. Las fibras elásticas, se disponen formando una red de fibras que cuando son sometidas a esfuerzos modifican su longitud y cuando cesa el esfuerzo vuelven a su posición inicial. Sus fibras están muy ramificadas y constituyen una red muy fina. El tejido adiposo, las células ahí se llaman adipocitos.
Y bueno, también vimos que es el tejido nervioso, que sus células, las neuronas son las células más transformadas y se estudia en el sistema obviamente nervioso. También vimos bueno lo que es cráneo, cara, y vimos bueno que el cráneo es un hueso único, mediano y simétrico que ocupa la parte más la cara, la parte más anterior del cráneo, y se articula por debajo del etmoides, los huesos nasales, los huesos cigomáticos, los lagrimales y los maxilares, ¿sí? Bueno, vimos el exocraneal, que es la cara externa de la escama, que tiene una posición vertical en el hueso. Vimos que el hueso temporal está constituido por un tejido óseo muy resistente y compacto. En la porción petrosa, por el contrario, hay importantes conjuntos de tejido óseo esponjoso, en especial a nivel de la apófisis mastoides y alrededor de cavidades del órgano vestíbulo coclear, así como la proximidad del vértice de la porción petrosa. Las únicas partes superficiales del hueso temporal son la apófisis mastoides, el arco cigomático y el arco auditivo externo. La apófisis mastoides, a pesar de sus inserciones musculares, puede palparse por detrás del pabellón auricular. La apófisis cigomática, perceptible bajo la piel, marca el límite entre las regiones temporal y maseterina. Vimos que es hueso impar, hay mediano, hay simétrico, situado como una cuña en la base del cráneo y entre los huesos que lo rodean. Bueno, ahorita vamos a tocar un poquito más. Bueno, conforme a lo que es los huesos de la cara, vimos que bueno, es un hueso irregular que ocupa una posición central en cada lado de la cara, participa en la formación de la pared lateral y el suelo de las fosas nasales y de la pared interna y el suelo de la órbita. Contribuye en mayor o menor medida a las paredes de las fosas nasales y cavidades craneales. Por detrás del orificio del seno se dispone una superficie rugosa recorrida por un surco oblicuo hacia abajo y hacia adelante, el surco palatino mayor. En esta región se acopla una lámina de palatino transformado. El surco en conducto, en la proximidad de su extremo posterior, presenta un surco marcado. El surco infraorbitario, que se prolonga por un conducto infraorbitario, que discurre en el espesor del hueso hasta abrirse en la cara anterior del maxilar. El conjunto está ocupado por el nervio infraorbitario y en el curso de su trayecto posee unas ramificaciones. El conducto alveolar superior anterior, por donde finas ramas nerviosas alcanzan las piezas dentarias anteriores. Por arriba se separa de la cara orbitaria por un borde que contribuye a formar el reborde orbitario. Tiene una superficie articular donde queda adosado el hueso cigomático. Es una fina lámina ósea en forma de L en la que se puede distinguir una porción vertical y la otra horizontal. La lámina vertical, lámina perpendicular, es un rectángulo U, está intercalada entre el maxilar y la apófisis pterigoides y el esfenoide. Bueno, la externa, bueno, segmento medio, queda ocupado el espacio interpuesto entre el borde posterior del maxilar y la apófisis pterigoides. El segmento posterior, bueno, está adosado en la cara interna de la apófisis pterigoides. Se presentan dos crestas transversales donde se articulan los extremos posteriores de los cornetes medio e inferior. En cada uno de los ángulos de la porción vertical se dispone una apófisis. Bueno, la apófisis orbitaria se corresponde con el ángulo superoanterior y está unida al maxilar, el cuerpo del esfenoide y el laberinto etmoidal. También vimos el hueso lagrimal o unguis, que es una fina laminilla ósea rectangular dispuesta entre la órbita y las fosas nasales, ocupando el espacio delimitado por delante de la apófisis frontal del maxilar, por detrás del laberinto etmoidal y por arriba por el frontal. Por debajo se dispone el cuerpo maxilar. Bueno, es una fina lámina vertical que contribuye a formar parte del tabique nasal. Posee dos caras que miran a las fosas nasales y cuatro bordes. El cornete inferior, bueno, posee una apófisis lagrimal que desciende para articularse en el borde inferior del hueso lagrimal
completando por debajo el conducto nasolagrimal. Una segunda apófisis es la maxilar, que se dirige hacia abajo para articularse en el contorno inferior del orificio del seno maxilar. La apófisis etmoidal asciende sobre la abertura del seno maxilar para unirse al extremo de la apófisis unciforme del etmoides. Bueno, vimos el inferior, que es una lámina ósea de aspecto romboidal que se dispone a nivel del extremo inferolateral de la órbita formando el relieve del pómulo. La apófisis orbitaria es gruesa, donde se articula con la apófisis orbitaria externa del frontal, pero detrás de este sitio se adelgaza y se constituye una lámina que se continúa con las superficies orbitaria y temporal y se articula con el ala mayor del esfenoides. El apófisis marginal es fácilmente palpable y el lado de ella individualmente por dentro del borde. Y bueno, también vimos lo que es el hueso maxilar inferior, que es el único hueso móvil del cráneo y cumple las funciones de soportar las piezas dentarias anteriores y presentar inserciones de los músculos masticadores para que, actuados sobre ella, permitan la masticación. Es un hueso impar que consta de una zona central horizontal y el cuerpo de la mandíbula y dos zonas laterales, las ramas mandibulares que ascienden a ambos lados de la cara hacia la superficie articular del temporal. El hueso maxilar inferior, el borde medial de cada uno se articula con su homólogo, constituyendo la sutura internasal. El borde lateral se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior y su borde superior con el hueso frontal y su borde inferior con el cartílago nasal, ¿sí? También vemos la sangre o la linfa, que son sustancias no digeribles y que son eliminados formando la materia fecal. También vemos sistema digestivo, que la estructura histólica del tubo presenta células con propiedades de absorción y secreción. Presenta células con propiedades de control de los movimientos musculares. Comenzando con lo que es la boca, la primera porción del tubo digestivo, y viene la región pilórica con células mucosas y células productoras de gastrina. ¿Sí? Tiene una forma de C y es una porción fija donde desemboca la ampolla de Vater, de donde está el orificio común del conducto colédoco y de Wilson.